Muy buenos días, estamos ya abriendo hoy en Radio Abarán este espacio que se llama Cuídate con Elena, en el que contamos cada 15 días con Elena Cantero, que es coach nutricional y personal, experta en inteligencia emocional, con la que hoy vamos a hablar sobre la seguridad. Cuando preparamos el programa con Elena me llamó mucho la atención algo que nos comentaba, y es que la semana pasada hablamos de la superación y ella dice que está relacionada con cómo gestionamos la alegría y la sorpresa. Hoy vamos a hablar de la seguridad, que está relacionada con el enfado, con la gestión del miedo y la tristeza, y el próximo programa hablaríamos de la serenidad, que está relacionada con el enfado y el asco. Yo quiero que, para empezar, nos explique todo esto y qué relación hay con esas emociones, y cómo pueden influir esas emociones en cada uno de estos aspectos. Elena, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús, muy bien. Bueno, pues para empezar, como la semana pasada hablábamos de la superación, tú dices que está relacionada con la alegría y la sorpresa. ¿Cómo influyen en ese aspecto? Pues sí, es muy interesante porque hablamos de las 6 emociones básicas. Estas 6 emociones básicas que hemos mencionado también en algunos programas serían la alegría y la sorpresa, el miedo y la tristeza, y el enfado y el asco. Cuando estuvimos hablando en el programa anterior de la superación, está muy ligado a la gestión de estas 2 emociones básicas, que serían la alegría y la sorpresa. Las 6 emociones básicas son neutras, entonces está muy bien que lo tengamos claro para que no se asocie que son positivas ni negativas, sino saber que hablamos de emociones neutras. Es muy interesante porque cuando vamos aprendiendo a gestionarlas, vamos incorporando en nosotros, con la alegría y la sorpresa, la superación, con el miedo y la tristeza incorporamos la seguridad, que es lo que vamos a ir hablando hoy más, y para incorporar la serenidad es muy importante que gestionemos el enfado y el asco. Entonces, a través de esas 6 emociones básicas, vamos a poder incorporar en nuestra vida todo ello: la superación, la seguridad y la serenidad. Muy bien, pues vamos hoy a hablar de esa seguridad que tú dices está influenciada por el miedo y la tristeza. A mí me llama mucho la atención personas que se les ve con una seguridad, no sé, que te llama la atención, personas a las que se admira rápidamente porque se las ve muy seguras de sí mismas. Yo me pregunto si eso uno nace con eso o se entrena, se puede conseguir. Pues claro que lo podemos entrenar. O sea, de hecho es súper importante que lo tengamos claro para hacerlo, porque en nuestra vida yo tengo clarísimo que lo que nos separa de la seguridad es el miedo. Principalmente hay un miedo ahí detrás que nos desconecta de esa seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de esa sensación de bienestar, de confianza, de estar completamente seguros, pues, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de una situación, de lo que vamos a hacer en un momento determinado. Entonces sí que, claro, en función de cada uno de nosotros, pues vamos a ver que tenemos más seguridad o que tenemos menos seguridad, o que a lo mejor en algunas áreas de nuestra vida sí que estamos muy seguros, pero en otras no. Entonces, si vemos a muchas personas que esta seguridad la transmiten, se ve perfectamente cómo están transmitiendo esa seguridad, cómo actúan en su vida, cómo avanzan. Y es súper importante que prestemos nosotros atención a todos los miedos que tenemos en nuestra vida y, sobre todo, que aprendamos a gestionarlos. Porque siempre, como comento, lo que nos separa de esa seguridad es algún miedo que nos hace, pues, que no demos el siguiente paso, que estemos ahí a lo mejor bloqueados, que no sepamos qué hacer. Entonces, ver muy bien, pues, qué miedos tenemos, qué es el miedo también, qué significa esta emoción, que va a estar siempre presente cuando estamos ante una situación nueva.
nos indica también que hay algún peligro. Entonces es ahí cuando, en vez de sentir seguridad, lo que sentimos es inseguridad. Pero ese miedo, que tiene su lado bueno porque nos puede prevenir ante un peligro real, muchas veces el peligro es imaginario, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir ahí, cómo saber diferenciar cuando el miedo es real o imaginado? Claro, muy interesante, porque el miedo, que es una emoción neutra, cuando nosotros le asociamos un pensamiento, damos lugar ya a un sentimiento. Entonces, cuando los pensamientos que estamos asociando al miedo son negativos, vamos a dar lugar a sentimientos negativos. Y cuando los pensamientos son positivos, vamos a dar lugar a sentimientos positivos. Entonces, ¿qué ver aquí? Pues primero, el miedo es una emoción que como seres humanos vamos a experimentar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, tomarlo como lo que es, una emoción neutra, y aprender simplemente a leer esa información que nos trae. Nos va a decir que nos encontramos en una situación que probablemente pues, no sabemos manejar, que es algo nuevo, que es la primera vez que nos vemos en esta situación o que es la primera vez que lo vamos a vivir. Entonces siempre nos da esa alerta como de peligro. Estamos en una situación como de peligro. Simplemente nos está indicando eso. Entonces, a partir de ahí, importante que paremos, leamos toda esa información y nos hagamos preguntas del tipo, bueno, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué necesitaría yo aprender? Abrirnos a ver qué recursos tenemos alrededor, qué necesitaríamos hacer, si necesitamos un plan de acción, qué necesitamos incorporar en nosotros para solucionar y gestionar dicha situación. Esa sería la conducta constructiva. La conducta limitante pues va a ser quedarnos anclados en esa situación y es ahí donde probablemente empecemos a alimentar todos esos pensamientos negativos. Porque fíjate, si simplemente leemos la información que nos trae el miedo y desde una tranquilidad y equilibrio vemos qué podemos hacer a partir de ahí, va a ser muy diferente de si elegimos estar ahí en ese miedo en situación de bloqueo, porque en ese lugar empezaremos a alimentar esos pensamientos negativos del tipo, no sé hacerlo, mira lo que me ha pasado, va a pasar esto. Nos vamos a mantener ahí y vamos a irnos del momento presente, porque probablemente empecemos a imaginar futuro de que nos va a pasar esto, nos va a pasar lo otro. Vamos a empezar también a lo mejor a lamentarnos y todo eso nos va a sacar del estado de equilibrio donde podemos realmente gestionar, tomar conciencia de esa emoción y lo que nos está trayendo para poder avanzar de otra manera. ¿Y cómo se podría revertir esa tendencia a pensar en lo peor y tener más confianza y seguridad en uno mismo? Pues fundamental para mí la gestión de pensamientos. Y esto es algo que no somos conscientes muchas veces del poder que tiene, porque continuamente estamos creando en nuestra vida. Y hay que ver, para mí lo primero, qué tenemos en nuestra mente, cómo nos estamos alimentando a ese nivel, porque los pensamientos van a venir de manera automática. Y ya se dice que el 80% de esos pensamientos son negativos. Entonces, importante que paremos y aprendamos a gestionarlos. ¿Cómo los vamos a gestionar? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que nuestra mente es como si fuera el cielo y por el cielo van pasando esos pensamientos que serían las nubes y nosotros simplemente, si somos capaces de ponernos en modo observador y dejar que pasen, no los vamos a alimentar. Cuando pase algún pensamiento positivo, pues ahí sí que lo podemos alimentar y aprender nosotros a crear esos pensamientos positivos. Pero cuando vengan pensamientos negativos, simplemente
ponernos en ese modo observador y ver también qué información nos está trayendo el pensamiento, pero sin alimentarlo. Por ejemplo, te viene un pensamiento, esto me va a salir mal, esto no sé hacerlo. Si empezamos a alimentarlo y a coger ese pensamiento y estamos, yo no sé hacerlo, esto no sé hacerlo, me va a salir mal, nos va a salir mal. O sea, lo tenemos que tener clarísimo, porque lo estamos alimentando y le estamos dando tanta fuerza en nuestra vida que lo vamos a manifestar en nuestra realidad, porque es como un mantra, lo hemos cogido como un mantra y estamos ahí repitiendo, repitiendo, repitiendo y no dejamos de alimentarlo. Lo vamos a traer a nuestra vida. Entonces, en ese lugar, importante parar y darle tiempo en nuestra vida para la práctica. Al principio, para gestionar pensamientos, yo siempre recomiendo que se escriban los pensamientos recurrentes que podemos tener a lo largo del día y que luego seamos capaces de cambiar esos pensamientos por unos pensamientos que tengan un planteamiento positivo. Si esa práctica la llevamos a nuestro día a día y le vamos dando tiempo y continuidad, lo vamos a hacer hábito. Entonces, simplemente cuando nos llegue uno negativo, vamos automáticamente a cambiarlo por un planteamiento positivo. Entonces, esa sería la base y la clave para mantenernos nosotros en un estado de tranquilidad, desde donde poder actuar de otra manera, porque cuando tenemos algún miedo, si lo que queremos es actuar de manera constructiva, gestionarlo, superarlo, que luego todo eso nos va a dar la seguridad, la confianza, importante que se parta de un estado en el que estamos disfrutando la armonía, porque si no, si estamos con esa ansiedad o de esa forma negativa, no vamos a actuar desde el equilibrio y no nos permite poder gestionarlo de manera adecuada. Y Elena, esta tendencia que tenemos a dejar las cosas siempre para después, para cuando no nos dé miedo, cuando nos sintamos confiados, cuando pensemos que tenemos las aptitudes para hacerlo, ¿no? ¿No crees que eso son excusas para no pasar a la acción? Sí, yo creo que sí. De hecho, nos estamos engañando. Claro, porque solemos dejar para después lo que nos da miedo. Solemos decir, bueno, es que no es el momento, es que ahora no puedo, voy a esperarme. Bueno, nos ponemos ahí diferentes fechas posteriores que nosotros creemos que van a ser las adecuadas, pero lo que hacemos es seguir postergando, cuando al final ahí simplemente lo que tendríamos que hacer es gestionar ese miedo, aprender a gestionarlo. Porque fíjate lo que comentabas antes de todas las personas que transmiten seguridad, ahí hay una cosa fundamental y es la gestión del miedo. O sea, esa gestión del miedo está tan incorporada que automáticamente se van gestionando todos, se van gestionando. Y cuando estamos ahí en ese punto, no nos vamos a quedar atrapados en un miedo ni lo vamos a estar postergando, porque sí que las emociones las vamos a experimentar y nos vamos a permitir experimentarlas. No quiere decir que digamos el miedo no existe, por ejemplo, no, sí que existe. Lo vamos a experimentar, pero de la manera constructiva de leer esa información que me trae y yo de esa forma actuar ya hacia adelante. Entonces, todas las personas seguras de sí mismas, el miedo lo gestionan muy bien, lo gestionan muy, muy bien y lo tienen incorporado en su día a día. ¿Qué va a pasar? Que todo ello nos aporta mucha valentía y vamos por la vida de otra manera. Uh-huh. O sea, actuar aunque sea como esas frases que a veces vemos por Facebook, ¿no? Aunque tengan miedo, hazlo con miedo, ¿no? Claro, es decir, si va a venir, pues voy a ver por qué lo estoy experimentando. ¿Qué necesito yo aprender? ¿Qué necesito incorporar en mí para gestionar ese miedo? Porque hay muchos miedos, no tiene que ser algo grande, ¿no? Pequeños miedos que en nuestro día a día nos separan realmente de lo que queremos hacer, de cómo queremos vivir.
de cómo queremos, por ejemplo, expresar, nos impide ser nosotros mismos muchas veces, esos pequeños miedos. Entonces, es simplemente adquirir ese compromiso de querer gestionar, de mirar hacia adentro y dar efectivamente esos pasos, aunque tengamos miedo, porque si no, va a estar ahí. Es una situación, ¿sabes qué pasa? Que va a seguir llamando a nuestra puerta cuando algo no lo resolvemos porque nos da miedo. A veces creemos que, bueno, lo podemos guardar ahí y ya está, pero la vida nos lo va a traer. Nos lo va a traer una y otra vez hasta que seamos capaces de mirar también a ese miedo a los ojos y decir, bueno, ¿qué has venido a enseñarme? ¿Qué has venido a traerme? Entonces, en vez de rechazarlo, abrirle la puerta y decir, venga, vamos a ver por qué estás aquí y qué tengo yo que hacer dentro de mí. Uh-huh. Y entonces, ¿la tristeza qué papel juega aquí? La tristeza está muy asociada a los cambios y siempre cuando hay así un cambio, ya sea a nivel de algún duelo, de alguna pérdida, algún cambio, por ejemplo, pues de trabajo, de ciudad, algo en la familia, en los amigos, siempre va a estar presente la emoción de la tristeza. Se dice siempre que cuando aparece es tiempo de mudanza, estamos en tiempo de cambio. Y claro, todo ello, cuando nos lleva a mantenernos también bloqueados en ese punto, sin gestionar los cambios, las pérdidas, sin aprender a gestionar esos duelos, va a hacer también que esa seguridad no la experimentemos. Vamos a estar ahí como en un terreno en el que no sabemos movernos, nos vamos a sentir que no estamos como tenemos que estar, que estamos un poco perdidos en ese momento. Y claro, todo ello también nos separa de la seguridad. De hecho, por eso cuando ya juntamos el miedo y la tristeza, adecuadamente gestionado, esa gestión incorporada en nuestra vida, pues la seguridad va a estar presente. Y con la tristeza, igual que comentaba con el miedo, no quiere decir que no vamos a estar tristes. Claro que vamos a estar tristes, pero se trata de experimentar esa emoción, permitirnos experimentarla y ver todo lo que tenemos que hacer para gestionarla de manera adecuada y no quedarnos en ese estado durante tiempo prolongado. Porque si lo dejamos ahí, si estamos ahí con una tristeza durante un tiempo muy prolongado, al final pues va a dar lugar a una patología, como por ejemplo puede ser la depresión. Y en esos momentos realmente hay una desconexión muy grande de nuestro interior, estamos pues totalmente perdidos y claro, esa seguridad no está. Uh-huh. Hay que aprender a utilizar el miedo y la tristeza también a nuestro favor, ¿no? Sí, siempre, siempre que también se normalice, que para mí eso es algo súper importante, normalizar las emociones, normalizarlas y aprender a gestionar cada una de ellas para llevar el equilibrio a nuestra vida, aprender qué nos está trayendo cada una, permitirnos experimentarla y aprender a gestionarla de una manera que sea constructiva. Uh-huh. En cualquier caso, siempre se puede sacar algo bueno, ¿no? De la situación que estemos viviendo. Sí, y de hecho cuando cambiamos nuestra forma de verlo, cuando lo vemos todo como un aprendizaje en nuestra vida y no como un sufrimiento, pues vamos a ver que nuestra vida cambia, que nos lo tomamos de otra manera totalmente diferente y somos conscientes de que no estamos aquí para sufrir ni para pasarlo mal, sino todo lo contrario, para disfrutar cada momento, para aprender de cada experiencia y siempre todo lo que pasa tiene un mensaje para nosotros. Cuando tú lo explicas parece fácil, pero la verdad es que hay momentos en los que nos cuesta mucho. Yo creo que una mano que te vaya guiando también siempre está muy bien, ¿no? Por eso los procesos que hacéis, ¿no? Para también ayudar a la gente en este sentido. Sí,
En mi caso, por ejemplo, que trabajo con la inteligencia emocional, en un proceso de coaching, pues todo esto se revisa y se trabaja. Y algo muy importante de lo que comentabas, que parece muy fácil, ¿no? Pero luego en la práctica se puede complicar más. Últimamente eso me lo han preguntado bastante, sobre todo en presentaciones del libro, ha salido esa pregunta, ¿no? Parece muy fácil, pero luego ¿cómo lo hacemos? Y siempre estoy comentando lo mismo, o sea, tenemos que llevarlo a la práctica, día tras día, tras día, tras día. Porque lo que pasa es que a veces, bueno, imagínate, escuchamos un programa de radio o nos leemos un libro, alguien nos lo cuenta, vamos a una charla, pero luego no hacemos nada. Entonces, si no hacemos nada en nuestra vida, vamos a seguir igual. Porque a lo mejor esa energía que nos han transmitido, como esa motivación, nos puede durar un día, dos, tres, pero somos nosotros los que tenemos que llevarlo a la práctica en nuestra vida con compromiso. Y eso es absolutamente todos los días de nuestra vida. Todos los días. Lo de los pensamientos, por ejemplo, todos los días. Lo de identificar las emociones todos los días. Lo que pasa es que cuando llevamos ya tiempo, lo hacemos de manera totalmente natural, porque lo tenemos incorporado. Entonces ya no tenemos que pararnos tanto a ver, bueno, qué emociones y ahora qué, sino simplemente lo sabes. Pero eso se consigue trabajándolo cada día hasta que lo convirtamos en un hábito y sobre todo que sea de forma natural, o sea, que no sea un suplicio ni algo complicado. Al final se va a convertir en una parte nuestra que nos va a aportar con mucha tranquilidad, nos va a hacer la vida muy fácil, va a hacer que vayamos siempre por nuestro camino, porque todo lo que nos altera y todo lo que nos saca de nuestro equilibrio nos va a indicar que algo en nuestra vida no está bien. Algo tenemos que mirar, algo tenemos que revisar, tenemos que hacer algo. Entonces simplemente son avisos, las emociones son energía en movimiento y nosotros ya cuando aprendemos a gestionarlas elegimos hacia dónde nos mueven. Si no, esas emociones nos mueven de una forma así como pollo sin cabeza, podríamos decir, vamos ahí alocados sin saber qué nos está pasando. De ahí esa importancia de parar, aprender a parar, lo primero, que muchas veces no se tiene en cuenta, leer todo lo que nos trae la emoción y aprender a gestionarlas. Y sobre todo cuando no sabemos, pues poniéndonos en manos de alguien pues que nos vaya a enseñar para eso, llevarlo a la práctica. Pero, como comento, eso es algo que es diario para hacerlo. No va a venir de manera mágica, la magia la hacemos nosotros llevándola a la práctica y veremos cómo eso se incorpora. Muy bien, pues espero que el programa de hoy haya servido para todos los que nos ven a tener un poco más de seguridad, a ponerla en práctica, todos estos consejos que nos da Elena. Y como siempre decimos, si alguien necesita de una ayuda más constante, de algún acompañamiento, pueden contactar contigo. Elena, recuérdanos cómo. Sí, me pueden encontrar en mi página web www.elenacanterocoach.com, en Instagram y Facebook como Elena Cantero Coach y a través de mi teléfono 606-991-965. Muy bien, seguiremos hablando en el próximo programa en 15 días y hablaremos de la serenidad, con dos emociones también muy básicas asociadas que son el enfado y el asco, ¿no? Exacto, muy interesante. Pues ya quedamos para el siguiente programa. En 2 semanas estaremos de nuevo aquí en Antena y en nuestras redes sociales para compartirlo con todos. Elena, muchas gracias por haber estado con nosotros y seguimos hablando, seguimos aprendiendo contigo. Genial, mil gracias. Hasta otra, buenos días.